Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses, donde somos más de 900,000 almas en esta hermosa comunidad y la maestra Vilma Naranjo en Forenses News. ¿Cómo está, maestra? Yo ya como hace mucho que no tenemos la cara del psicópata, pues vas a tener que inventarte tu nuevo, Ya. ahora tu manera de presentar. Forenses News, Para que vean que es fácil cambiarlo. ¿Cómo estás? Es que con esto de Forenses News, como lamentablemente hemos tenido muchas noticias terribles. Qué horror, ¿verdad? Ya no hay chance de nada. No, o sea, ya no podemos grabar tanto la cara del psicópata porque están llegando una tras otra noticia. Ya ve que incluso hubo una desaparición forzada en una familia en Mazatlán, Ah, que sí, toda la que familia se desapareció. sí, encontraron ya los cuerpos. Sí, ya encontraron los cuerpos. Sí. O sea, está tremenda la violencia, los mineros. Ahorita lo que vamos a platicar de estos adolescentes, la joven que se aventó al vehículo. Y diario están saliendo noticias así terribles. Sí, yo ya no sé si... Híjole, fíjate que pensando en estos jóvenes, ¿no? Con tanta violencia, como bien dices, pero estaba viendo las Olimpiadas de invierno. Sí. Y este joven Donovan Carrillo, Ajá. es que es espectacular. Yo creo que él es de los jóvenes, él y otra jovencita que era de esquí, que se llama Jimena Martínez. Y verlos triunfar así, cuando deberían de ser apoyados al máximo, ¿no? Deberíamos de todos conocer su historia, y ellos sí nos representan. Para mí son jóvenes que de verdad creo que todos deberíamos de conocerlos, aplaudirlos, que no solo sientan el afecto y la aprobación y el festejo de otros países y no lo sienten del nuestro. Sí, claro. Así Sí. que, pues para mí, un aplauso. Imagínate un día poderlos entrevistar. Sí, más que nada en Relatos del Misterio. Sí, Ahí me es donde encantaría. estaría bien porque no creo que quiera hablar de muerte. No van. No, pero esto es un foro finalmente, Sí, ¿no? claro. Y el que puedan decir cómo es un atleta de alto rendimiento, finalmente, ¿no? Todo el entrenamiento que tienen que tener y eso yo creo que su vida ha de ser muy, muy, pues importante de conocer y ahí te va. Porque además, ¿qué hicieron de bien los padres? ¿No? Que es lo que vamos a platicar también ahorita. Sí, excelente introducción, ¿eh? Fíjese cómo los papás tienen mucho que ver con lo que vienen los hijos atrás, la semilla. Y ahorita vamos a hablar sobre cómo lamentablemente, desde muy humilde punto de vista, maestra, creo que el Estado y la sociedad misma se está olvidando lo más importante de la misma sociedad, que es la semilla. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos la cosecha de las generaciones que ya pasaron. Ejemplo, estamos usted y yo, mucha gente funcional. Digo como ejemplo, ¿no? Sí, Estamos sí. usted y yo aquí trayendo temas a la gente. Pero ¿qué va a pasar cuando nuestras generaciones se extingan y vengan estas semillas de personas que han sido lastimadas, que ya no tengan esta formación de una familia íntegra, que estén bajo la consecuencia de las adicciones? Y ahí es donde se tiene que apuntar mucho y meter pero muchísima inversión, no solamente económica, sino la cuestión de una estructura muy, muy amplia de prevención, de la misma guía de cómo van estas semillas, porque simplemente son el futuro de la sociedad. O sea, si nosotros descuidamos estas semillas, vamos a pagar con muchos intereses las nuevas generaciones, ya lo estamos viendo. Lo voy a tocar con mucho cuidado y mucho respeto, pero mucho respeto. Hace unas horas que estábamos grabando con la maestra Abigail, que es una psicóloga forense, estaba comentando, igual que Gaby, la productora,
sobre el ataque de un Terian a una abuelita que le mordió la mejilla, Los que se asumen como perros. como perros y como zorros. Ujú. Entonces, viene la pregunta, cada quien puede hacer lo que quiera de su vida, pero imagínese usted va saliendo de la escuela con su hijo y de repente venga un personaje de estos y le muerda, ¿qué va a pasar? Pues el papá, con toda justificación, lo va a agarrar a patadas, Claro, porque está lesionando a su hijo. claro. Y aquí, ¿qué va a hacer el Ministerio Público? ¿Va a cuadrarlo como lesiones? Si deja cicatriz en cara, por ejemplo, si tardan en sanar más de 60 días, ¿lo va a vincular a proceso? ¿Son inimputables? ¿Va a No, pero entrar? ¿por qué serían inimputables? Porque ya ve que ahorita hay muchas cuestiones de estos grupos donde dicen, bueno, es que ya no tienen una identidad. Digo, lo estoy tocando con mucho respeto. En biología, lo voy a decir con mucho cuidado y con pincitas. Para la madre naturaleza, para la biología, solamente existen dos sexos, Sí, claro. sexo masculino y sexo femenino. Claro. No estoy hablando de género, No, porque no, la estás gente luego, hablando no, de es que el género, biología. de biología. Ujú. Si, ejemplo, le hiciéramos una cuestión genética a uno de estos que salen en el medio de la farándula, de estos que creo que se llama Wendy, no sé qué, Sí, trans, ajá, las chicas trans. yo le pudiera hacer una cuestión genética, me va a salir una célula con un cromosoma masculino. Claro. Nada más así lo pongo, no me voy a meter en cuestión de identidad, de género, no, Ujú. sino biológicamente. ¿Por qué le comento esto? Porque, ¿qué sucede con estos que se creen animales? ¿Qué va a pasar si yo como médico no, el otro sujeto no me sabe interactuar conmigo porque dice que es animal? Se tendrán que ir con un veterinario, pero el veterinario no puede atender humanos. Es que ya pasó. Sí, Por eso me da hasta gracia, porque en la mañana estaba oyendo a Francisco Sea, que estaba entrevistando a un psiquiatra precisamente de este tema. Y entonces él decía, es que como psiquiatra no podemos considerar esto una enfermedad. sí, no. No es una patología, simplemente es algo que están considerando, pero que no tienen un problema mental. Así que por eso te decía lo de inimputable, porque finalmente decía, si cometen un delito van a tener que pagar igual que cualquier persona, aunque se crean, con todo respeto, caballos, perros, gatos, víboras, no importa, no tienen un padecimiento. El problema es cuando tu gusto genera violencia en otros. Sí. Entonces ahí hay un problema, pero no de identidad. Ahí ya hay un problema de control de ira y de muchas otras cosas. Sí, claro. Qué buen tema, maestra. Luego, si la Sí, gente lo eso quiere, lo está desarrollamos. fuerte, ¿eh? Sí. Sí. Y acaba de un jovencito que se creía, no sé si perrito o gatito, se puso mal y la mamá, porque decía que de quién era la culpa y decía que llegaron con este niño y lo llevaron al veterinario. Y el veterinario le dijo, a ver, es que yo soy veterinario, yo no atiendo niños, llévenlo al pediatra. Y dice, lo curioso es que el único que le puso un freno a esta locura no fue el papá, no fue la mamá, alabaron al niño y el único que puso límites fue el veterinario. Sí, pues claro. Entonces, dice, curiosamente fue el único que pudo ver el problema y no aventarse algo. Imagínate que le mete mano a un niño. Sí, porque ahí cualquier abogado con la mano en la cintura lo truena, ¿eh? A ver, Claro, usted es médico veterinario. Usted exacto. no está para diagnosticar enfermedades y tratarlas en humanos. Porque no era una emergencia. Imagínate que esto sucede en un rancho, que el niño tenga un accidente y la única persona con conocimientos médicos, digamos, es un veterinario. Bueno, estoy de acuerdo que de los primeros auxilios, ¿no? Ujú. Pero no como una atención general, como un paciente. Entonces, Sí, claro. está fuerte este Sí, tema. y viene peor, ¿eh? O sea, Ay, cada Sí, vez que es tú que me cada dices vez- eso, yo me pongo a temblar. es que ahora cada vez son más. Taca, 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 taca. Entonces, no sabemos qué vaya a suceder. Si en su mente vayan a cruzarse sin pasarse el semáforo, digo, Claro. la luz, Claro. porque van a decir, bueno, yo no entiendo la lógica de porque yo soy un perro o un Exacto. zorro, entonces no entiendo qué es un semáforo. O
sea, vea toda la No, cuestión sí que está viene. fuerte, Sí. hasta criminal. Sí, exactamente, criminal. La cuestión del apareamiento, por ejemplo, Exacto. y eso, ¿ves? Por eso lo decimos de la cuestión de los niños, Ujú. porque ejemplo, que se estén apareando dos Terian, el niño lo ve y va a decir, bueno, son dos personas, para mí son dos personas, son dos adultos, ya se puede tener relaciones en la calle o cómo, ¿no? ¿No? O alguno que quiera abusar de un animalito, se va a poner una máscara y Ándale. va a decir que como él se asume como un animal, no está cometiendo zoofilia porque finalmente está de especie con especie. Sí, esa es muy buena, porque ya ve que incluso nuestra amiga de Mundo Patitas Ajá, vino a decir, a platicar un caso de una violación a una perrita. claro. Entonces, igual, como usted bien lo dice, al rato se pone la máscara y pues, no, pues, soy Sí, un yo me perro. asumo así y no me puedes, ¿cómo se llama? Fincar un delito porque finalmente no lo estoy haciendo agrediendo a un animal porque yo también soy animal. Sí, es que está complicado, Está ¿eh? fuerte, ¿eh? Y pues lo que nos trae hoy es este tema que sucedió el 11 de febrero de este presente año. Y esto sucede en una secundaria diurna, que es la 324, y estos jóvenes, estos en Tláhuac, son dos jovencitos, Kevin, que tiene 14 años, y Jeremy, de 15 años. Están en una aparente, pues, riña entre Sí, jóvenes. Estamos viendo videos por todo internet donde están estos dos jóvenes en aparente igualdad de circunstancias, que creo que eso es bien importante también, pero hay una serie de personas a su alrededor donde hay unos que los están incentivando para que sigan peleando. Se oyen voces adultas, que eso es lo que más me extraña y creo que es el principio de todo este problema. Y de pronto se ve que se acerca otro joven, están como rodando en el piso, se acerca otro joven, deja algún elemento en el piso, empiezan a gritar. Este joven Jeremy toma este objeto y entonces empieza a herir a Jeremy. Y lo que se sabe hoy es que era una navaja. ok. Jeremy va al hospital, quien se presenta como su tutor o como quien lo va a representar, como familiar directo, es la abuela. No se presentan los padres y por el otro lado están los padres acudiendo al Ministerio Público porque Kevin ha sido detenido por agresión, por lesiones y bueno, pues como tiene 14 años, tiene que entrar un juez que tenga conocimiento en la de adolescentes para que pueda iniciar este proceso. Ok. Y por el otro lado tenemos a Jeremy con lesiones graves, donde hay afectación en pulmón, pierde el vaso Ujú. y tiene también lesiones en riñón. Ok. Y bueno, este es el planteamiento inicial. Ahí va. Dice que usted acaba de poner un elemento muy importante en la mesa. ¿Por qué? Porque vamos a ver, maestra, rápidamente platicamos lo siguiente. Cuando pensamos en adolescentes, solamente creemos que en el caso de la riña, que esto es como a usted y a mí me tocaron el bullying, cuando no se le llamaba bullying, Sí, claro. era sobrevivir, Eso. pero lamentablemente cada vez es más violento, Uh-huh. porque anteriormente pues nada más eran apodos, Exacto. el Olivares, el gordo, el panzón, el orejón. Le digo que yo tenía un compañero en la primaria que era el Dumbo, el Pinocho y el Nalgocho. A mí me ponían el Nalgocho, porque decían que tenía mucha pompa, ¿no? Pero era apodos, nada más pasaba eso. No era de ser tan agresivos como hoy en día. Aquí, con toda el peso de la ley, en los videos que alguien se ve que le avienta la navaja, ese también es responsable. Pues yo creo que es de los primeros Ese es el y primero que saber tiene que la edad sí, claro, también. a Ajá. ver, ¿por qué estás pasando un arma blanca donde lamentablemente pues hay un lesionado? Ahora, vamos a ir viendo estos elementos, maestra, si usted me lo permite. Uh-huh. ¿Qué se tiene que estudiar en un adolescente? Porque no nada más es ver
Lombroso, siempre lo hemos dicho, en cierta parte tenía razón, con algunos rasgos muy característicos. Y uno cuando está en la secundaria en especial, uno se da cuenta qué chamaco es el conflictivo, porque hasta luego se les ve la cara Sí, que ya son muy sí. conflictivos, muy vivos, gritan, no se pueden controlar en el sentido de que quieren siempre estar echando relajo, le faltan el respeto a la autoridad. Usted luego los identifica. Ah, este es el que es la balita, va a ser problemático. Sí. Y si usted como profesora no trabaja con ese, ¿cómo es trabajar? Metiéndolo a que participe con su demás grupo. Yo entendí esto con una profesora muy buena que nos daba civismo. Había 2 alumnos problemáticos, maestra, pero problemáticos ya nadie los soportaba. Y esta maestra empezó a observarlos y entonces dijo, a ver, se llamaba Oscar y el otro Eder. Y decía, a ver, Oscar, el más problemático, tú vas a ser el jefe de grupo y Eder va a ser el subjefe. Y ustedes me van a controlar bien a todo el grupo porque no quiero indisciplina. Pues, ¿qué cree, maestra? Fueron los alumnos modelo porque ya se sentían partícipes del grupo y ya entonces ellos empezaron a dar la norma Y les dieron un y les dieron el propósito. propósito. Entonces después estos que eran desastrosos se convirtieron en los mejores jefes y subjefe de grupo. Wow. Siempre estaban atentos, participaban, cualquier desorden, a ver, cálmate, o sea, luego metían orden. Entonces, pero esta maestra fue muy inteligente, porque esta energía que estaba sobrante le dio un propósito, como usted canalizó. bien lo dijo. Entonces, ¿qué tenemos que ver en el adolescente? Uno, el factor familiar, ahorita lo vamos a platicar. El factor de escuela, el medio donde está, el medio geográfico, y los factores individualizantes. ¿Por qué, maestra? Porque no es lo mismo de venir de una familia rota a una familia, por ejemplo, delictiva o una Así familia es. tradicional. Aquí vamos a encontrar ejemplos, estos 3 elementos. Si yo vengo de una familia rota, donde papá está ausente y mamá tiene que trabajar, no hay este cierto control tan fuerte como una familia tradicional, donde el papá tal vez sí es muy cerrado, muy estricto, pero está siempre atento. Como cuando a usted y a mí nos controlaban con la mirada, Oh, que sí. nada más volteamos, sentíamos la No, mirada ya y sabías. ya estamos todo el Sí, tiempo así. claro. Y ay, qué niño tan portadito, sí, porque Sí, ya, porque ya sabías lo ven que las intenciones, venía. Sí, exactamente. claro. No es lo mismo una familia que delinque. Ejemplo, si mis primos son secuestradores o que yo veo cómo consumen ciertas sustancias. La cuestión de la escuela, maestra, tiene mucho que ver. Al rato lo vamos a plantear bien, pero en la cuestión escolar, si usted se da cuenta, ¿dónde se le ocurre el mayor tráfico de narcomenudeo? En la entrada, vamos a poner una escuela diurna, tanto matutino como vespertino. ¿Dónde le gustaría a usted, ejemplo, la maestra Vilma Naranjo en este momento es secretaria de Seguridad Pública y va a tener a cargo el control de narcomenudeo en escuelas? ¿Dónde pondría usted mayor presencia de los policías? ¿A la entrada de la escuela en el turno matutino, ejemplo, a las 7 de la mañana? En la entrada, en la salida del turno matutino, pero entrada del vespertino, o sea, ejemplo, 2:30 de la tarde, o en la salida del turno vespertino a las 20:30, ejemplo. ¿Dónde le gustaría a usted mandar a toda la cuestión del policía? Pues entre la salida de unos y la entrada de otros y sobre todo en la de las 20:30. Ándele, sí. ¿Por qué? Porque en la mañana, Ahí están los generalmente, papás. en la mayoría de los casos, en la mañana están los papás. Claro. Pasan a dejar a los niños, bueno, a los adolescentes, perdón, a los adolescentes, y de ahí se van a trabajar. O va la abuelita. Y en la mañana todo el mundo anda corriendo. Y algo bien característico, en la mañana, este grupo delictivo en especial, narcomenudeo, generalmente son flojos. Entonces van a estar durmiendo o están acostados y no van a estar Sí, no se van a estar a las 7 de la mañana. no se van a ir a las 7 de la mañana. ¿Dónde es donde tengo mucho riesgo? En donde sale toda la marabunta, ejemplo. Sí, donde se juntan los que donde entran y los que exactamente, salen. donde todo este mundo de estudiantes que salen de un lado y entran del otro, y aquí la mayoría, como es en la tarde, no hay papás. ¿Por qué? Porque los papás o están trabajando, o tal vez mamá está en casa, pero sabe que como es de día, pues el chamaquito puede tomar el transporte público y se vienen con sus amigos. Sí, no hay o las riesgos. amiguitas, exactamente, no hay tanto riesgo. Pero aquí es donde mayormente están los narcomenudistas.
donde salimos de la secundaria y vemos al tipo en una buena moto, en un buen carro, lanzando el anzuelo, o una chava muy guapa, muy atractiva. Ahí es donde tendría que entrar la cuestión del operativo de narcomenudeo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y también en el turno vespertino. ¿Por qué? Porque en la salida de estos alumnos, en la noche sirve también muy bien para camuflajear. Claro. Entonces, al igual que usted, yo invertiría una presencia policíaca en estos dos horarios, precisamente para que si yo como policía observo que estoy viendo a un narcomenudista que está distribuyendo ciertos paquetes, a ver, como dicen ellos, a ver, flaco, pásale para acá. ¿Qué traes ahí? ¿Por qué? Porque si yo no vigilo este control de alumnos, la circulación de drogas y los narcomenudistas, voy a seguir teniendo problemas delictivos en las escuelas, maestra. Porque supongamos, usted está como subdirector de una escuela secundaria y de repente entra un alumno intoxicado con alguna sustancia inhalante, bueno, el de la polvo blanco, eufórico, y entonces está en el taller de la cocina, supongamos. Este alumno toma cocina y está trabajando ahí en el taller, el momento eufórico, porque ya consiguió esta droga a mediodía, o bueno, en la salida y entrada del turno matutino vespertino, empieza a lesionar a todo el mundo con arma blanca. Esto se puede evitar siempre y cuando exista estos operativos de Secretaría de Seguridad Pública en las escuelas. Más en las escuelas públicas. ¿Por qué? Si se da cuenta, en las escuelas particulares, la mayoría siempre van los papás. Podrán decir lo que sea, pero en las particulares generalmente siempre está el papá o la mamá, o el tío o la abuelita. Pero en las públicas, en las secundarias, ¿cuántos de nosotros nos íbamos solos? Fíjate, algo que estás diciendo tú, porque el otro día que estabas diciendo eso, vi muchos comentarios que decían que en las escuelas públicas también pasaba, privadas también pasaba esto, y estoy de acuerdo que también pasa. Pero sí hay algo muy diferente. En las escuelas privadas, usualmente, las mamás las ves estacionadas. Sí. En 50, no sé, en 1 kilómetro antes de la escuela, empiezan a estacionarse todas. Y la que no está platicando con la de la camioneta de 3 más, está con la de atrás, se juntan, vienen del desayuno y están observando. Sí. Entonces es más fácil que se den cuenta que hay alguien rondando a una escuela pública, que la mamá, si bien posiblemente tenga que ir, recoger al niño, salir corriendo porque tiene que dejarlo en la casa y regresar a su trabajo, entonces no tiene tiempo de estar haciendo ni siquiera un rondín visual. Eso si bien les va a ir a recogerlo, porque la mayoría no puede. No, yo me acuerdo, maestra, yo la secundaria yo ya iba y regresaba solo. Y muchos compañeros que vivían muy lejos, igual compañeras, pues incluso se lavaban, se hacían de comer. ¿Por qué? Porque ya no había familiar por la falta de tiempo. O sea, no estamos echándole la culpa a nadie, sino por la circunstancia de la economía, pues los papás se tenían que ir a trabajar. Incluso cuando esta trabajadora social decía, tiene usted un reporte, tráigame a sus papás. Si no, no pasa. Y el chamaco al día siguiente ya fuera de la escuela, pues es que mi mamá está trabajando y no puede. No puede venir, exacto. Pues no puede hacer nada. Entonces, por eso es que no estoy diciendo, y bien lo dijo usted y se lo agradezco, no estoy diciendo, porque luego la gente lo entiende como que al revés. No estoy diciendo que en las escuelas privadas no se dé. No, pero se da más. Se da más en las escuelas públicas que la cuestión del narcomenudeo. Porque, como bien lo dice usted, están ahí las mamás presentes en las privadas. O por lo menos tienen más interés porque dicen, pues es que también está mi hijo ahí. Claro, hacen más ruido. Exactamente, hacen más ruido. Y bien lo dice usted, con todo respeto voy a decir, el perfil de la mamá de una escuela pública a una privada, con todo respeto, lo estoy diciendo a nivel criminológico. Es diferente. Es muy diferente. Y sí es cierto, hacen más ruido. O sea, sí hacen más ruido hasta con más fundamento. Sí. Ahora, fíjese. Varios artículos que le traje a la mesa para poderlos estar analizando. Dice, en México la violencia en la adolescencia abarca, ahí va para todos los que desconocían la edad de adolescentes de los 12 a los 17 años. Entonces, México, violencia en la adolescencia de 12 a 17 años, es uno de los más comunes. ¿Por qué? Porque puede incluir violencia desde violencia virtual,
como violencia presencial. Y la violencia presencial viene peleas físicas, que es lo que estamos ahorita platicando, abuso sexual o incluso violaciones, violencia de pandillas y homicidios. Entonces, este tema no es un tema nuevo, siempre se ha visto, pero el problema es que hasta que ya se desborda completamente o se sale el agua del vaso, es cuando vemos la problemática tan fuerte que tenemos. ¿Por qué, maestra? Porque ha habido millones de estudios en cuestiones de cómo afecta la violencia en adolescentes a nivel cerebral. Ahorita lo vamos a mencionar. Aquí tenemos 2 de estos artículos de cómo hay una elevación del cortisol en el caso de niños que tienen bullying. Incluso hay un artículo muy bueno que traje de Honduras que les tomaron cabello para detectar presencia de cortisol en el cabello en niños que han sido víctimas de bullying. Ahora, esto no es nuevo, esto ya es viejo. A usted y a mí nos pasó. Sí, claro. Pero sí es importante ya poner cartas en la mesa porque ahorita ya fue un lesionado. Al rato va a haber infinidad de muertos. Pero una pregunta, ¿tú crees que el hecho de las redes sociales, pero el hecho de estos dispositivos que tú puedes grabar en cualquier momento, esto también haya hecho que cambie la omisión de las personas, que antes sin tener estos elementos era más fácil involucrarse y ahora quiere ser espectador? Ah, sí, porque actualmente, maestra, tenemos, mire, vamos a partir de 2 elementos. El primero, la familia. A usted y a mí, cuando estábamos en la secundaria, teníamos nuestra familia tradicional. Ojo, no estoy diciendo que la tradicional sea la mejor, no. Nada más estoy poniendo las cartas en la mesa. Sí. Anteriormente la que reinaba era la familia tradicional. Mamá estaba en casa y papá se iba a trabajar. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que esa sea la mejor, ¿no? No. Era la que conocíamos todos. Exacto. Y por lo mismo teníamos mucho miedo a papá. Porque era el que llegaba y con el cinturón. Nada más mamá le decía algo y... Sí, le voy a decir a tu papá y todos temblábamos. Sí. Por más bueno que fuera tu papá o malo, ¿eh? Ya nada más escuchaba la puerta cuando llegaba a las 10 de la noche. Claro. Mejor hasta el dormido porque... Claro. Y a veces había papás que, quitaban la cobija, cómo que se desobedeció a la mamá, ¿no? Sí, bueno, sí. Esa estructura educativa que teníamos nosotros de que nada más haces algo y nada más el profesor me da la queja, ayudaba a ciertamente tener un orden, porque teníamos miedo. Sí, claro. Actualmente tenemos un elemento en contra. Sí es cierto, maestra, las redes sociales, el celular ayuda muchísimo, pero también causa la adicción no química, como lo hemos mencionado, y más en adolescentes. Por eso la cuestión del sexting o la cuestión de trata, o de la cosificación de las adolescentes que están sube fotografías, contenido sexualizado a las redes sociales, es un gran problema porque en su cerebro, que es un cerebro inmaduro, está generando cascadas inmensas de dopamina. Por lo mismo, porque genera una adicción. Ahora, si se da cuenta, en el video, todo el mundo sale grabando el pleito. En vez de actuar, de todo el mundo llamar al 911, ejemplo. Los maestros, todo, sí, ¿dónde estaba la gente? Entonces, todo el mundo está grabando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso les causa una forma de placer, el hecho de que pasando el desastre, lo voy a subir al Facebook. Claro. Y mira, ¿cuántos ya me dieron likes? Se me hizo viral mi video, claro. Y eso me da placer. Es poder. Exactamente, entonces, prefiero grabarlo y subirlo porque eso me hace de tener reconocimiento, ya sea porque yo fui el primero que lo grabó, porque soy el testigo inmediatamente que estoy enfrente, sí, claro. O porque finalmente yo fui el que lo consiguió, ¿no? Entonces vea cómo también tenemos participantes de este tipo de delitos o de agresiones, que en vez de evitarlo, no, sí, ahí le avienta un cuchillo y grábalo para que vean cómo se dan ahí en la torre. O sea, vea cómo ya está la problemática. Porque esto de las peleas entre adolescentes, como bien dice, se ha dado siempre. Sí. Y era el típico que se hacían de palabras, se molestaban en la escuela. Sí, y se entonces veían todos atrás sabíamos, en la salida, sí. Exacto, que en el terreno que estaba cerca de la escuela, a las 3 en punto, todos íbamos a estar ahí viendo cómo se... Pero era puño limpio, sí. Jorge. Que yo creo que también hace la diferencia. Sí había hasta códigos de violencia. Sí, había código de honor, por decirlo así. Y tú no le dabas a un niño de 6 años. Sí, no. O sea, tenían que ser igualdad de circunstancias.
Y aquí no hubo igualdad de circunstancias y te voy a decir por qué lo veo yo así. Porque si bien los dos tenían la misma edad, o sea, aproximada, había mayores y había adultos ahí que estaban prácticamente echando fuego para que esto ardiera más. Y yo creo que hasta mentalmente, cuando tú estás escuchando de pégale, empieza a aprender, aprender. Ahora, una cosa. Este joven que toma, que es Kevin, toma el arma y lo empieza a herir. A la hora de esta herida, el que este elemento esté en una mochila, esté en el piso, ¿esto va a dificultar el proceso o va a agravar la lesión? Sí, porque como es una arma sucia, o sea, tiene muchas bacterias, entonces sí agrava la cuestión de que es un proceso infeccioso, porque al momento de que está penetrando, ahí volvió a tronar. Sí. Líquido sinovial, ¿eh? Sí, muchas gracias por toda la gente que me corrigió. Es líquido sinovial, perdónenme. Es que de repente tengo que decir tantas cosas que se me fue. Claro. No, ni sinovial. ¿Sabes qué? No, que en el momento que lo dijiste sí me quedé como, pues qué sé, y te lo iba a preguntar. Pero sí me hubiera dicho. Del embarazo. No, pues también se me fue, pues. Oye, pues sí eres inteligente, pero pues también de repente bien burrote, fallar. Miren, ya bien burrote, pasa? Pues ya dije el líquido, que era de otro. Ya quisiera yo tener la cuarta parte de la información que tienes líquido en la sinovial. Cabeza. Gracias, maestra. Mire, el hecho de que se coloque una estructura con bichos, por decirlo así, en estructuras profundas, va a generar mucha complicación. Ahorita, las primeras 72 horas ya las libró, ya está estable. Ya entró a hacer reparación el cirujano de tórax, a reparar el pulmón. Ya entró el cirujano general a quitar el vaso, una esplenectomía. ¿Por qué es importante el vaso? Que tanto se habla de perdió el vaso. Ahorita toda la gente, lo voy a decir con todo respeto, cuando nos quitan un órgano, es como muy alarmante. El vaso es una estructura muy importante, pero sí puede sobrevivir sin vaso. No es por menospreciar mi vaso ni nada. ¿Pero qué hace? El vaso, en pocas palabras, se lo resumo, es una función muy básica, muy necesaria, que es el cementerio de los eritrocitos. Así está conocido en medicina. Y usted va a decir, bueno, ¿cómo es el cementerio de los eritrocitos? El eritrocito, nuestros glóbulos rojos, tienen una vida promedio de 120 días. Nuestros glóbulos rojos que transportan ahí la hemoglobina para ayudarnos a respirar. Cuando esta edad de los eritrocitos empieza a pasar, no creo que es 120 días y luego no, sino van envejeciendo. Fíjense cómo las células también van envejeciendo bien padre. Entonces este eritrocito, que es como un plato, empieza a ser muy rígido, ya no tiene la maleabilidad que se necesita para entrar al capilar y entonces se estrecha un poquito y entra, sino ya viene rígido y ya no empieza a entrar tan padre como anteriormente o tan fácil. Ya no tiene esa movilidad. Entonces va perdiendo ciertos receptores que trae como que antenitas. Para darme a explicar, trae unas antenitas. Entonces cada vez que va pasando por el vaso, porque toda la sangre circula también por el vaso, entonces cuando el vaso ve en células especializadas del vaso, cuando ve que va pasando ya los eritrocitos con estas antenitas, pero ya erróneas o incompletas, por decirlo así, o con algún marcador especial de que ya están viejos, entonces, ¿qué es lo que hace los macrófagos del vaso? Agarra, pum, lo toma y lo destruye. Por eso es un cementerio. Por eso es un cementerio de eritrocitos, porque ya los eritrocitos viejos se tienen que ir destruyendo y van generando nuevos eritrocitos. En nuestra médula es muy importante. Por eso es que cuando hay algún tipo de cáncer en nuestra médula ósea, es bien importante acudir en etapas tempranas, porque ya después, tardías, es muy difícil eliminarlo. Pero ¿y qué pasa cuando te lo quiten? ¿Quién suple eso? Cuando se lo quita, el que puede hacer el trabajo es el hígado, pero no tan eficaz como el vaso, porque cada órgano tiene una función específica. Entonces ayuda mucho el hígado, porque el hígado es el otro laboratorio que va a desintoxicar igual que el riñón. Los riñones, al igual que el hígado, desintoxican, depuran, filtran la sangre. El hígado limpia toxinas, igual que el riñón, pero en el caso del vaso, cuando lo quitan, que es una esplenectomía,
pues sí hay una alteración en la salud de la persona porque puede tener pérdida de cierta inmunidad y también el hígado es el que suple al vaso. Claro, no con la misma eficacia, pero de que sobrevive, sobrevive. Aquí lo importante es de que den también buenos antibióticos porque al momento de que entra esta estructura contaminada, puede provocar una infección. Aquí también hay algo peligroso que es el riñón. Sí tenemos dos, pero el otro riñón va a funcionar a marchas forzadas porque ya le quitaron uno. ¿Sí se lo quitaron? Por lo que vi en las noticias, le habían hecho una esplenectomía y... Eso es del vaso, ¿no? Es del vaso. Okay. Pero del riñón había noticias que decían que lo habían retirado, otros que no, que lo habían reparado. Pero a ver, criminológicamente, tienes a un joven, porque ahorita vamos a ver que hay un malo y una víctima. Sí. Pero resulta que esta historia de repente se nos está volteando. Sí. Pensemos que Kevin sí es el malo, ¿ok? Vamos a poner los dos escenarios y Jeremy es la víctima. El que Kevin haya podido manipular esta navaja y haya dado en órganos vitales, nos hablaría de un posible conocimiento de que ya lo ha hecho antes y sabe dónde tocar para lastimar, ¿o fue casualidad? Esa es muy buena pregunta. Maestra, un orgasmo mental. Ahí le va, ¿por qué? Fíjese. Sí, porque ya habían reclamado que, sí, dónde estaban los orgasmos, ¿eh? No, esa está buenísima, porque dice un dicho de las abuelitas, la forma de agarrar el taco es el que se ve más tragón, ¿no? Entonces, y sí es cierto. Hay un mecanismo que se llama mecanismo de lesión de cola de golondrina o mecanismo mete y saca. ¿Qué es esto? Todo el mundo lo hemos visto en estas películas de acción como de Sylvester Stallone. Sí, la clásica de que hace ese movimiento es en una que se llama Los Indestructibles 2, que está Jean-Claude Van Damme peleando con Stallone. Y cuando Stallone le entierra el cuchillo, en la escena se ve muy bien cómo gira el cuchillo. Lo voltea, ándele. Esa es una lesión mete y saca o cola de golondrina. Entra el cuchillo de un lado y luego el mismo agresor gira y saca para provocar una doble lesión. Entra del lado derecho, por ejemplo, corta del lado derecho y al girar, cuando retira, va a cortar del lado izquierdo. Entonces, muy seguramente por la forma en cómo agarró esta arma, porque aparte es un arma muy característica. Es un arma que está en medio como si fuera un boxer y a los lados trae la saliente de la arma blanca, de la navaja. Entonces, si fuera alguien que no fuera experto, la mayoría de las personas que no son expertas hacen este movimiento. Exactamente. Hacen este movimiento como el famoso Chucky. Esa es una persona que no tiene conocimiento y va a tratar de dar a diestra y siniestra. Donde sea, cara, mano, donde sea. Y generalmente vamos a ver lesiones que se llaman lesiones de defensa. Como de Marianne, ¿te acuerdas? La tiktokera. Sí. Ok. Incluso aquí la víctima va a meter las manos y vamos a ver que es una persona que generalmente no tiene dominio del arma. Pero este sujeto, al tomar aquí el cuchillo, con este agarre y hacer estos movimientos laterales, es una persona que ya tiene conocimiento que ya en lo ha cómo hecho sabe usar esto, exactamente. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que si hace esto, fíjese, no es hacer así, es hacer este movimiento lateral. ¿Por qué? Porque aquí trae los extremos de las navajas. Entonces, o es este movimiento lateral de esta forma, o es así, pero jamás va a hacer esto. Entonces, es una persona que efectivamente, bien lo dice usted, maestra, ya sabe cómo hacer este tipo de lesiones. Y es que si tú ves en el video, cuando lo toma, y justo lo que estás diciendo... es lateral. Exacto. Agarra y hace este movimiento. Exacto, por eso le pega a los pulmones, por eso le pega al riñón. Sí, porque si fuera una persona que no sabe, la toma del suelo y entonces va a hacer esto. Y aquí hay muchos profesores que saben defensa personal y desarme de cuchillo, saben que pueden acortar la distancia. Ejemplo, lo ven mucho los profesores de Krav Maga, y cuando le dicen así los profesores, cuando va cargando el arma, o sea, cuando va hacia arriba,
el Krav Maga es Está el golpe a los desprotegido. testículos y entonces ahí se pega a los testículos y puede tirar el cuchillo o pierde fuerza y ya le agarran la mano. Ok. Pero nunca hace esto. Más bien se pega a él, o sea, a corta distancia y ahí es cuando en la parte de atrás va a empezar a dar todas las lesiones. Por eso es alguien que sí sabe. Esa es muy buena observación, maestra. Entonces, de repente nos voltean la historia y Sí. nos dicen que Kevin ha sido bulleado durante mucho tiempo por Jeremy. Que ya han habido, ¿no? Incluso denuncias por parte de otros alumnos o otros padres de familia, que esta familia de Jeremy son quienes manejan de una manera u otra, pues todo lo que es el entorno de la escuela, pero de la colonia, que hay incluso videos de cámaras que los han visto con cobro de piso. Ajá. O sea, estamos hablando ya de delincuencia organizada, que ellos pertenecen a una banda llamada Los Borregos, esto en Tláhuac, y entonces nos empiezan a hacer ver que este fue un acto de defensa propia, que en el momento que la otra persona deja caer esta arma, él lo ve como una oportunidad y es que lastima al otro. Así es. Pero con lo que acabamos de decir, yo por eso tengo las cosas como muy encontradas. Fíjese, antes de seguir avanzando, nada más como breviario cultural, múltiples estudios reportan que ser víctima, presenciar o vivir en un ámbito violento durante la infancia está asociado a mayor probabilidad de desarrollar comportamientos violentos en etapas posteriores. Entonces, para que toda la gente se dé cuenta de que mientras los niños sigan expuestos a la violencia, llámese mamá contra papá, o inverso, llámese tíos contra tías, o vecinos conflictivos que se están completamente agarrando a golpes, a batazos, entonces el niño lo que está viendo es aprender este patrón y que aquí claramente los artículos médicos y psicológicos nos dicen que en el momento el niño está como esponja, pero más adelante va a ser donde va a ver el efecto, uno, como sociedad, de todos estos niños expuestos a violencia, porque ya después van a ser unos adultos violentos. Fíjate que ahorita en TikTok hay unos videos, Ajá. no sé cómo llamarle, que luego le dicen que son challenge, que son los como pruebas, ¿no? Que van haciendo, pero hay uno que, híjole, a mí me vuelve loca y digo, no tienen una idea del daño que están haciendo. Uno es un papá que está con su hija, hijo, bebé, no importa la edad, y la esposa. Entonces, ¿qué hace la esposa? Toma el alimento, se lo da al papá, el papá no quiere y entonces le mete un golpe en la cabeza. El niño ve le acercan el alimento y lo primero que hace el niño es abrir la boca. Y se les hace muy chistoso. Que el niño entienda que después del golpe hay que comer, ¿no? Es como este abuso, que yo no le veo el chiste. Y luego estaba viendo, llega el papá con sus dos hijitos, ¿no? Entra como a prisa al cuarto y les dice, me estoy peleando con el vecino y tiene 2 hijos de la misma edad de ustedes. ¿Qué? ¿Vienen conmigo? Yo le pego al papá y ustedes a los niños. ¡Ojo! Y los niños muchos se levantan de, sí, yo Sí, también. sí, claro. Hay unos que se ponen a llorar. Hay unos que dicen, no, yo no quiero. ¿Por qué, papá? No. Pero muchos están hasta festejando que van a ir a romperse la progenitora acompañando al papá y tiene 1000 vistas y la gente está, bueno, feliz y están haciendo su mejor gracia porque están viendo la reacción de los niños ante esa violencia. Fíjese, rápido le platico una experiencia que dice uno, y yo creo que mucha gente aquí lo va a recordar, que han pasado algo así similar. En la secundaria, maestra, chamaco de primer año. Estamos en la noche, no, ya sabe, siempre, bueno, yo fui en el turno vespertino, a mí me encantaba. Entonces, de repente llegaba el soplón, oye, que nosotros nos vamos a ir a pegar contra los de la otra secundaria. ¿Le entras? Sí, le entro. Bueno, maestra, íbamos como 40 alumnos, ahí todos
y Malotes. envalentonados, Ajá. yendo hacia el lugar donde la otra secundaria según nos iba a interceptar para golpearnos. Ajá. No había una causa, nada más era irnos a dar en la Sí, torre contra hacer la otra. bola. Ujú. Maestra, cuando de repente llegamos los 40, muy malotes, a la esquina donde ya estaba la otra secundaria y nos estaba separando un semáforo, la otra secundaria, que era una secundaria del doble de tamaño, pues eran fácil como unos 120 alumnos, que vimos la bola y entonces nosotros nos quedamos así, nos empezamos a ver y en eso de repente cambia el verde y los de la otra escuela, ¡a darles en la madre! Y que No, sacan unos bueno. tubos y ahí venían contra nosotros. No, maestra, que me echo a correr con todos. Fíjese, ya de edad que uno pasa, a ver, me hubieran dado un tubazo en la cabeza, me hubieran dejado ahí tirado, le hubieran llamado a mi madre en la madrugada, oiga, su hijo está en estado de coma Sí, porque unos escuincles estúpidos sí, se agarraron a claro. golpes Y le dieron un y tubazo. le dieron un tubazo en la cabeza y tiene fractura de cráneo y ya quedó con secuelas. Sí. Y uno dice, pero qué estúpido estaba haciendo. O sea, nada más por ir a echar bola, sin ningún objetivo, Sí, sin no sabías ni por qué nada, ibas. nada más Ajá, para darnos en claro, la torre. Claro. Me acuerdo muy bien que yo corrí y me alcanzaron unos y yo traía aquí mi escudo clásico que todo el mundo en la escuela secundaria pública traía escudo en el suéter. Y te lo arrancaron. Y entonces me recuerdo muy bien que me lo quité, corriendo me lo quité y me lo puse en la cintura. Ok. Afortunadamente los que venían atrás traían el suéter en la cintura. Entonces eso me ayudó para que cuando me alcanzaron, cuando me vieron el suéter en la cintura, yo creo que pensaron que era de esa escuela. Entonces les dije, se fueron por allá, pero no los alcancé. O sea, además Sí, soplón. sí. Y entonces me dijeron, sí, vamos a darles a la madre. Y entonces me enseñan los tubos y se echan a correr atrás de mis compañeros. Y entonces yo corrí y ya una cuadra, llegué, que me desvió y que me voy. Pero fíjese la Jorge. estupidez. O sea, Bueno, tonto, pero supiste no, sí, pero camuflajearte. vea todo lo que hubiera pasado. Sí, claro. Porque, como bien lo dice usted, ¿qué le estoy sembrando al niño? Pues que no tiene que haber negociación, que tiene que Exacto, haber tú una ven. fuerza bruta. Exacto. Sí, no sé ni por qué, pero tú vele y pégale al otro niño. O sea, no hay una justificación. Y entonces, estoy viendo yo en redes que dicen, justicia para Kevin, ¿no? Kevin únicamente perdió el control, ya no pudo con más abuso, pero entonces, perdón por lo que voy a decir, pero hemos platicado tantas historias de niños que han sido abusados, que han sido violentados, no solo en el aspecto sexual, o sea, abuso emocional, y terminan convirtiéndose en lo que hoy estamos investigando. Sí. Fíjese, ahí va, ¿eh? Ujú. Estudio del 2021 al 2023. Es que ahorita vamos a mostrar a la Sí, gente sí. que hay muchos estudios ya publicados. Sí, sí, que no es nuevo. Sí, no es nuevo. Secretaría de Salud de México, 2023. El 81%, o sea, 81% de la población afectada de 12 a 17 años han sido víctimas de violencia familiar, así como también actos de peleas, de bullying, lo que ahorita estamos Sí, platicando, bullying, asaltos, robo Ajá. con violencia y violación, o sea, delitos sexuales. Y todo esto que manejan los adolescentes como el hecho de que tengan una comunidad violenta, incrementa el riesgo de que al rato estos adolescentes tengan adicciones a sustancias ilícitas Sí. y actividades criminales. Por eso le decía, si nosotros como sociedad no ponemos ahorita una inversión, no solamente económica, sino de tiempo, de supervisión, Ujú. de terapia, de acceso a cursos, actividades deportivas, en estos adolescentes al rato, esta semilla que ya se está pudriendo, vamos a tener el resultado en años adelante con delincuentes. Aquí lo está diciendo el artículo. Adolescentes expuestos a violencia comunitaria tienen riesgos de tener abuso de sustancias y actividad criminal. O sea, desde ahí ya no los están avisando, pero todo el mundo nos hacemos de la vista gorda. Y en especial, si usted me lo permite, cuando uno va a las escuelas, uno sabe muy bien, a ver, aquí en vez de estar
llevando policías a los estadios de fútbol, lleva estos policías de 1 a 2:30 de la tarde, nada más, Claro. para que entonces los policías hagan el operativo de estar cazando a los narcomenudistas, estén quitando estos desmanes, Ujú. estén supervisando y controlemos a las escuelas, en especial las secundarias. Porque fíjate, estaba viendo un abogado que estaba diciendo qué es lo que iba a suceder en este caso. Así muriera este joven, Sí, o sea, este niño, no va a pasar nada. no, O sea, nada. Lo peor que le puede pasar a Kevin es que esté en un centro de detención y hay de dos. Cumple ahí y va a su casa, que ya no salga del país, que esté monitoreado, pero está libre. sí, Se muera o no. Y estoy diciendo algo horrible. sí, sus medidas cautelares ahí. Es lo único que va a pasar. ¿Qué va a haber con la investigación de la familia de Jeremy? Absolutamente nada, porque no hay una denuncia como tal. O sea, no han venido personas a decir, sí, efectivamente la familia es esto y el chavito este es esto. No va a haber, porque nadie se va a mentar, porque saben que si yo voy y denuncio y de verdad pertenecen a alguna banda, Sí, ¿quién se va a aventar el tiro, Jorge? es que ese es el gran problema, maestra. Porque mire, no estamos diciendo que así sea, pero vamos a ponernos en abogado del diablo Ujú. y vamos a hacer nuestras hipótesis. Yo como padre de familia que ya violentó a mi hijo, ejemplo, voy y levanto la carpeta de investigación al Ministerio Público. Pero si ya es delincuencia organizada o grupos delictivos bastante fuertes, pues muy seguramente tienen comprado tanto a los policías como al Ministerio Público. Claro. Y entonces mis datos personales que yo fui a dar a la fiscalía se van a filtrar. Y al rato o encuentro ya balaceada mi puerta, o ya me dieron un levantón, o ya fueron a golpearme, En el menor de los, En en el el- mejor de sí. los casos, ¿no? Como dicen. o simplemente el Ministerio Público, no procede. Sí, claro. ¿Para qué? No, pues fue un pleito de chamacos. O sea, vea todo el problema que se va gestando por permitir. Y siempre lo he dicho, la cuestión delictiva es como un cáncer, que si uno lo permite que vaya creciendo, se va ramificando, se va encarnando, y cuando lo queramos quitar, ya no es posible, y hizo metástasis. Entonces, si desde el principio se mantendría en la vigilancia en las escuelas, otro gallo no se estaría cantando. Pero a ver, estamos hablando, o sea, ya hablamos si es que Kevin hizo esto por tanta violencia que había sufrido, ya fue un brote psicótico, no lo sé, y entonces actuó como actuó. Sí. Esto la ley, imagínate que hubiera sido un joven de 18 años, porque aquí tiene 14. Ujú. Que hubiera encontrado en la misma arma que él no la llevaba, la vio como oportunidad de defensa. Sí. ¿Se podría catalogar como defensa propia? No, porque en legítima defensa le Ujú. dice que tiene que estar en igualdad de circunstancias. Pero lo estaban. Sí, pero aquí ya cuando él tomó un cuchillo, la otra abogada va a decir sí, pero tendría que tener el otro un cuchillo. Aunque un tercero lo haya puesto, cualquiera de los dos lo pudo Sí, haber no, agarrado. legítima defensa es que no tenga ningún Ok. arma, o sea, a puño limpio, como usted dice. Pero, o en el caso de los dos, tener un arma blanca cada uno. Pero aquí el hecho de que ya tenga uno una ventaja, sí lo va a vincular como un homicidio, si es que hubiera fallecido. Ahora, nosotros estamos hablando de un Kevin que ha sido acosado, violentado, que eso es lo que se dice, ¿no? Sí. Porque hasta ahorita no podemos poner la balanza hacia ningún lado hasta que no se sepa bien lo que sucedió. Kevin es un jovencito que si bien no va a tener una pena, no va a estar en prisión, es un joven que queremos en la calle después de lo que sucedió. Es que aquí viene algo bien, bien interesante de analizar, porque fíjese, cuando vemos adolescentes que tienen ya violencia desde el hogar y violencia en la escuela, el famoso mobbing, vamos a tener áreas cerebrales que van a estar siendo modificadas
muy importante. Ahorita le comento estas áreas cerebrales, pero por ejemplo, fíjese, como dato importante a nivel criminológico, la Organización Mundial para la Salud, en el caso de la violencia escolar, es un tipo de comportamiento que presenta características propias de la violencia, es decir, uso deliberado de la fuerza física, donde vengan amenazas, para que toda la gente sepa lo que es la violencia escolar, amenazas, la cuestión de las lesiones físicas, alteraciones psicológicas o incluso lleven a la muerte. Okay. Como en este caso prácticamente estaba condicionado a morir. Afortunadamente para la familia pues entraron rápido los cirujanos, pero si lo llevan a otro hospital que no hay insumos, ahorita fuera otra historia. Ahora, fíjese, esto es bien importante y esto lo vamos a englobar con lo que está pasando en esta familia. Sus perpetradores en el caso de las violencias de la escuela hacia las víctimas pueden ser, las víctimas son estudiantes, docentes, personal administrativo, familiares y los mismos alumnos, donde puede haber intimidación, acoso escolar, robos, uso de armas, que es lo que estamos viendo, venta de drogas y algunas otras situaciones de riesgo. Entonces, habría que ver por qué también los profesores, si esto ya era un pique dentro de la escuela, ¿por qué no hicieron un reporte los profesores? Con todo respeto voy a decir, ustedes saben que yo quiero mucho a los profesores, pero ¿podría ser que los profesores también ya estaban amenazados? Le voy a decir esto, ¿por qué? Porque en Acapulco, hace tiempo, hace como antes de la pandemia, llegó tal fuerza del crimen organizado que ya los propios profesores les estaban pidiendo su salario y les estaban pidiendo su aguinaldo. ¿De veras? Ya la delincuencia organizada. Wow. Y ya les estaban diciendo tanto de aguinaldo y si no das, afuera de la escuela te vamos a balacear. Entonces, fíjese, aquí porque nos lo está diciendo este mismo reporte de la Organización Mundial de la Salud. O sea, ¿qué sucede si yo no reporto como tendría que reportar? ¿Por qué? La misma familia me está amenazando, yo como profesor. Ya salí con mi vehículo y ya están afuera dos primos de este tipo y ya me están diciendo que si hago algo se las voy a pagar. O sea, también aquí hay un problema terrible porque cuando la delincuencia abarca todos estos parámetros, maestra, es muy difícil erradicar e intervenir. Pero a ver, y el cuate que le da, hablaban de que era un primo de Ajá. Jeremy, que no sé si eso sea ya confirmado. Pero imagínate que este es o menor de edad igual que ellos o es más grande. Pero el hecho de que haya dado el arma, ¿eso no lo implica también? Sí, claro que sí. Aquí el Ministerio Público tiene que mandar llamar a declarar al tipo del que le dio el arma. Y no lo han hecho, que yo sepa no lo han hecho, ni lo han detenido, ni no han nada, pero él dio el medio. Sí, por eso le decía, en el video cuando se ve que avientan el arma, a ver, tráiganme a este fulano, ¿por qué traes esta arma? ¿Está vinculado con algún delito? ¿Por qué le dio el arma a los adolescentes? O sea, ahí sí tiene que tener contundencia el MP, pero volvemos a repetir, si este grupo delictivo está vinculado con la autoridad, pues por eso es que vemos una carpeta bien endeble. Un arma sí se puede saber si estuvo involucrada en otro hecho, pero una navaja se puede saber. No, no tanto, a menos que sea ejemplos. Es casi imposible, le voy a platicar por qué. El arma de fuego, cuando se dispara el proyectil, va a tener un rayado y ese rayado va a ser la huella dactilar única de esa arma de fuego. Por eso es que se puede poner en el microscopio de comparación el arma. Estrías. Exactamente, el arma, testigo, con el arma que sacaron, el proyectil testigo con el proyectil que sacaron del cuerpo de la persona, por ejemplo. En el caso de la navaja, no. ¿Por qué, maestra? Porque, ejemplo, yo traigo hoy mi navaja y hiero de muerte a alguien y me echo a correr. Esa navaja, cuando yo llegue al lugar donde vivo, la voy a lavar. Le voy a quitar, le voy a echar cloro, FAB, lo que usted guste, la limpio. Y con el paso, incluso hasta le puedo poner fuego. Sí, borras. La voy borrando. La voy usando, corto papel, cartón, lo que usted quiera. Y un año después, pues hiero a otra persona. Pero tuve suficiente tiempo para quitar esos rastros hemáticos.
Por eso es que es muy difícil. ¿Por qué? Porque no dejan una marca especial. Por eso cuando alguien nos dice en el juzgado, a ver, perito, diga con qué fue la lesión, pues fue con una arma blanca. Diga ejemplos. Ah, pues es un cuchillo, puede ser un vidrio que lo uso con el mismo Una mecanismo, botella, lo que puede sea. ser una botella cuando lo rompo, puede ser ejemplo, papel. Por ejemplo, en algunas cárceles se sabe muy bien que no les dan paleta Tupsi porque el pedacito de papel que va sobrando lo van procesando y luego le sacan filo para hacer Claro, y cortante. hace un... Sí, ajá. hacer como una navaja. Sí. Entonces, yo puedo mencionar que, pero asegurar no lo puedo asegurar. En cambio, un proyectil sí, porque el proyectil ya tengo ahí el estriado perfectamente que puede ser coincidente o que coincide con los puntos. Entonces, en el arma blanca no, maestra, lamentablemente. Porque yo estuve buscando si alguien nos apoya, si tiene la información, si se obtuvo esta navaja como evidencia o ahí se quedó, nadie supo, porque yo no estoy diciendo ni que la vida de Jeremy ni la de Kevin que no sea importante. Sí. Por supuesto que así como cayó Jeremy, pudo haber caído Kevin si Jeremy agarra la navaja Sí. primero. O sea, esto fue quien fue más Sí, sí. rápido. Pero creo que esta solo es como la punta del problema, que es lo que vimos en las noticias, pero abajo hay una mugre que nadie está viendo y que eso es, tú sabes, para todos estos jovencitos que están en esta escuela, ¿cuál va a ser el castigo? Para mí ninguno, porque va a salir libre. El otro, si está en un medio delictivo o ya por lo menos violento, va a ser una herida de guerra que hasta voy a presumir. Sí, sí, tiene toda la razón. Sí, porque sí me ha tocado los famosos norteños, los santamarteños, que dicen, mira, pues yo ya estoy bien picado, ya la libré. Sí, tiene toda la razón porque sí presumen mucho sus heridas de guerra. Pero entonces decimos, ¿y dónde están los maestros? Pero ¿y dónde están los papás? Pero ¿y dónde está? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Y llegamos a 2 jovencitos que finalmente se quedaron solos, pero todos aquellos que estuvieron aplaudiendo y estuvieron grabando son mechitas que van a tronar en cualquier momento. Sí, igual. claro. Fíjese, nada más para aclararlo, maestra, lo de la navaja, en el momento en que, de ejemplo, le quiten la navaja, que ya llevaron uno al hospital y el otro está detenido, y llega alguien y le quita la navaja y la presenta con el primer respondiente y a su vez con el crimi, esta navaja sí es muy útil como evidencia porque trae el líquido hemático de la víctima y la van a cotejar con el líquido hemático de la víctima para el grupo sanguíneo y no hay ningún problema. Ahí sí, pero que usted me diga, con esa navaja mataron a otras 6, 7 personas, es No imposible, va a sí, de nada. porque ya por el tiempo, todo lo que pasó de uso, de contaminación, se va perdiendo. Ahora, en el caso de lo que usted comenta de estos alumnos, ejemplo, cuando ya salga uno del recluso, bueno, Pues no. de las medidas Detención, cautelares sí. o el otro del hospital, yo me pongo en el lugar de los profesores y qué problemota tienen los maestros, ¿eh? ¿Por qué, maestra? Porque ellos lamentablemente van a ser víctimas de un sistema porque van a estar entre la espada y la pared. Por un lado, yo como profesor, maestra, vamos a ser bien sinceros. Que venga viendo cómo va llegando los primos del fulano que el buleador. Sí, de Jeremy, ajá. Y de tan solo las posturas, la mirada retante, la moto, el perro de pelea, la actitud, díjole. Y que llegue este cuate, ya que sanó a la escuela, a ver, llámele la atención. O sea, vea el problemota. Claro, porque ya sabe que puede. Sí. Y el otro, exacto, y lo puede hacer, y tan lo puede hacer que lo hizo y está otra vez sentado en el aula. A ver, repruébelo. Ok, voy y le digo, alguien va a decir, pero le pueden decir al director, director, para eso y 2 cosas sirve. El director va a decir, pues, haz el protocolo. Exacto. Sí, pero yo no sé si es una maestra, si sea de edad avanzada,
si tenga hijos, si tenga que ir a otro trabajo, si nada más tiene uno y sale en la noche, si depende de ese trabajo. Y lidiar con este tipo de alumnos, híjole, maestra, mire, Está le voy a fuerte. platicar una experiencia Ujú. una vez que me pasó y ese fue el motivo del por qué yo dejé de dar clases a nivel particular, en la escuela particular. Había una escuela que daba criminalística y criminología, pero dos cosas, una que yo supe y otra cosa que a mí me pasó. La primera que yo supe fue de que había una alumna muy guapa, yo nunca la vi, creo que solamente la vi una vez y a lo lejos, porque vi muy bien que se bajó de un Homer y traía un cabello muy llamativo, era rubio, rubio, así como Shakira, por ejemplo. Ujú. Y a la semana siguiente, después de que yo la vi, que se bajó del Homer y fue a la escuela, pues yo iba, todavía me faltaba una esquina, yo iba caminando y dije, pues quién sabe, ¿no? O sea, siempre llama la atención a alguien así, Claro. tan solo el cabello Sí, sí. rubio a distancia se ve, y del vehículo, un Homer rosa, me acuerdo muy bien. Y entonces a la semana siguiente el director hizo una junta y dijo, es como esta alumna que ya me vino a amenazar, pero conmigo no se va a andar jugando. Resulta que esta alumna era novia de un capo, de un narcotraficante aquí en Ciudad de ¿En México. serio? Y entonces dice uno, híjole, Y estudiando y estudiando criminalística y criminología, criminalística, no, sí. bueno. Sabemos muy bien que muchos capos mandan a sus hijos a estudiar derecho Claro, para para saber. defenderlos, ¿sí? Claro. Entonces, se quedó el director y dijo, no, a mí me vale gorro que lo que acabe, ¿no? Pero uno dice, bueno, tú porque eres director y tienes el dinero, los escoltas, amigo de tal vez del procurador, pero ya fiscal ahora, pero, y uno, el profesor a pie, a ver, repruébelo. Claro. Y, Póntele. y el otro, maestra, me tocó un alumno, 1,96, una masa así grandísima, con mucha obesidad. Y ese venía de un barrio muy, muy pesado aquí en Ciudad de México. Y ese sí, sus preguntas. Oiga, Doc, ¿y cómo se le hace para deshacer un cuerpo? Oiga, Doc, ¿y cómo se le hace para que no salgan las huellas? Oiga, Doc, ¿De verdad? hasta que iba, pero mal el chavo iba y se veía que llegaba después de consumir, traía el olor clásico como a orégano. Sí, Entonces, sí, sí. uno decía, híjole, ¿y si me lo encuentro allá afuera con su bandita? ¿Qué va a pasarme a mí si yo lo repruebo, no? Porque era un alumno pésimo, o sea, no estudiaba, O sea, él iba a investigar. iba a investigar. Iba pasando, no sé cómo iba pasando, pero el problema es que aquí, a lo que voy con esto, es que fíjese cómo ya tenga los dos alumnos y que usted esté viendo actitudes delictivas en el buleador. Usted como profesor, ¿qué hace? Porque ya tiene ahí el grupito, la familia que vive en esa zona, el director que no va a hacer nada, que el otro chamaco ya hizo, ya apuñaló, que la autoridad es omisa. ¿Usted como profesor hacia dónde se va? Y aquí el problema es que si usted actúa conforme a su reglamento o quiere poner en cintura a estos alumnos, alguien con la mano en la cintura, pues es que es un profesor acosador, es que maltrata a los alumnos, grábenlo. Entonces, viene aquí la pregunta, ¿hacia dónde se van nuestros profesores? Pero también porque, o sea, no podemos perder de vista que el joven que fue agredido, o sea, el que era agredido emocionalmente, Kevin, cometió un delito. Sí. Por más malo que haya sido el otro. O sea, no le podemos justificar que haya reaccionado así. Y van a decir, sí, pero es que si todos los días te están molestando y molestando y molestando, entonces estamos teniendo armas que se están cargando. Sí. Y eso es lo que a mí me da más miedo. Y ahorita le voy a explicar por qué, maestra, con 2 ejemplos. Fíjese, este artículo muy bueno, me gustó, es de Honduras, pero Honduras hizo un estudio tomándoles el cabello a niños y adolescentes que habían sido sometidos a estrés crónico y agudo para medir la cantidad de cortisol, que es una de las hormonas que se eleva en situaciones graves de estrés. El cortisol es bueno en la cuestión de que nos ayuda a la sobrevivencia en cifras chiquititas en el momento agudo. Ejemplo, usted escucha como un rechinido, voltea, viene un carro dando volteretas y usted como puede brinca o corre y eso nos ayuda a la liberación de catecolaminas. A ver, Pero perdón.
Entonces no es lo mismo, una cosa es la adrenalina y otro es... Es que todas estas hormonas entran en función porque son de sobrevivencia. Ah, es Pero lo cuando ya el mismo. cortisol está en un estado crónico, ahí ya es cuando le va a dar en la torre a todo el organismo. Sí, Ah, mire, en situaciones extremas, como en el caso del abuso grave o crónico, especialmente durante periodos tempranos y sensibles del desarrollo cerebral, es decir, en la adolescencia, porque el cerebro de adolescente todavía no es un cerebro maduro, ok. pero, con eso no quiero decir que no sepan qué están haciendo, sí lo saben. Eso, Sí, porque alguien va a decir, exacto. Pues no, que pues no decían, que sí. que no los, no, Ajá. espérame, una cosa es que no sepan, que en este caso sí saben, y otra cosa es que está Haya inmaduro. terminado de madurar. Ok. Exactamente. Madurar hasta 24 o 26 años. Algunos brutos todavía ni maduramos, porque dicen que los hombres si maduramos nos podrimos, pero bueno, es un chiste Ay, local. qué bonito Pero ese me gustó. sí, por eso dicen que luego somos como los aguacates, Ujú. porque si maduramos nos podrimos. Se Bueno, está bonito. entonces, pero sí saben lo que hacen. Un adolescente sabe muy bien lo que hace, pero sí tiene cierto grado en la cuestión de la maduración cerebral, donde ciertas sustancias afectan esta maduración. Ok. Pero vuelvo a repetir, sí saben lo que hacen. Sí, sí, Ahora, sí. fíjense, ¿cómo qué alteraciones pueden tener? Miedo, ansiedad y las respuestas impulsivas se pueden producir con más conexiones neuronales mientras tengan mayor cantidad de cortisol. O sea, un adolescente que tenga ansiedad, bueno, que tenga el estrés crónico, como consecuencia va a tener mayor cantidad de ansiedad, va a tener alteraciones en el comportamiento, en el control de sus impulsos y también en el razonamiento. ¿Por qué, Guau. maestra? Porque el cortisol tiene mucho que ver con dos elementos importantes. ¿Dónde se produce el cortisol? En las glándulas suprarrenales. ¿En dónde están nuestras glándulas suprarrenales? Están los dos riñoncitos como si fueran frijolitos y justamente algunos anatomistas dicen que están arriba, otros anatomistas dicen que están adelante de ellas. Yo en los cadáveres, la mayoría las he encontrado arriba, en los riñones, apegaditas, ahí como sombreritos. Ahí están las Ok. glándulas suprarrenales. Obviamente, el anatomista en sus publicaciones pone unos arriba, otros adelante del riñón, pero están ahí. Ok. Entonces, las suprarrenales van a producir muchas hormonas, pero una de las más importantes es el cortisol. Ahora, ¿dónde va a interactuar el cortisol, maestra? En todo nuestro sistema límbico. Por eso es muy problemático. Sistema límbico habla del hipocampo, que es una estructura que tiene que ver con la memoria a corto plazo. La amígdala, que tiene mucho que ver con los impulsos de violencia. Y la corteza prefrontal, Híjole. que tiene que ver mucho con el raciocinio y la cuestión de la madurez y del comportamiento. Por eso vuelvo a repetir, no es que no sepan, sí lo saben. El problema es que el cortisol puede afectar todo este circuito neuronal, porque déjeme platicarle que en la adolescencia hay algo que se llama poda neuronal. Muchas neuronas se mueren en la adolescencia y quedan las neuronas más especializadas. Hay grandes Ok. picos donde se mueren nuestras neuronas y ya a cierta edad, 35 en adelante, todos los días van muriendo neuronas. Por eso es muy importante siempre estar haciendo actividades académicas, leer, sopa de letras, rompecabezas, porque va ayudando a que sí es cierto, no voy a detener la muerte neuronal, Ujú. pero sí voy a ayudar a que existan mayor conexión entre ellas y eso me ayuda a tener mayor plasticidad cerebral. Entonces, Guau. ¿qué pasa con los adolescentes, maestra? Tenemos un gran problema, que este estrés crónico va a afectar este control de impulsos en la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. Por eso, y ahorita lo dejo ahí tantito en el aire. Ahora, regresando a lo que usted comenta, a mí me pasó, yo una vez se lo platiqué, a mí me bulleaban mucho en la preparatoria porque resulta que en la prepa nos hacían que nos usáramos un pants muy bonito, azul y oro de los colores de la UNAM. Ujú. Pero este pants era de esta tela muy como pegadita, que incluso hace ruido. Sí, sí, No, sí, no recuerdo truena, cómo, así como no es poliéster. no recuerdo, pero ya no Sí, es como sí, los pants, rechina, sí, sino era como claro. de estos que quedaban como ciertamente como Sí, sí, un sí. poquito pegados al Sí. cuerpo. Y herencia de mi abuela, entonces el pants se me pegaba mucho los glúteos, O sea, de las pompis de las del pompas, doctor sí. Olivares. Y siempre había un
Había 2 alumnos, 2 maestras, los soporté por 3 años. Bueno, por 2, perdóneme. Todo primer año, en la prepa se llama cuarto año, siempre estuve que el nalgatrón y duro y duro y duro. Nalgatrón. Nalgatrón me decían. Ay, Duro y no, duro y es que duro. además los Sí. apodos que ponen. Bueno, y aguantaba. Ya no aguanté, maestra, hasta que en una de esas, en la clase de literatura universal, de repente estoy dándole mi tarea a la profesora y ella estaba en el escritorio y yo hice este movimiento. O sea, le pasé mi trabajo así. Ujú. Y por hacer esto, Sí, pues se claro. me levantó un poco más la chamarra, porque yo claro. traía chamarra, me cubría las pompas por lo mismo, Ujú. porque estaba complejado. Y este cuate que estaba en primera fila se estira y me da una nalgada que fue la gota que derramó el vaso. Maestra, yo no sé cómo saqué tanta fuerza. Ya practicaba fútbol americano, pero saqué una fuerza que es indescriptible, que lo levanto así, como mono de trapo, y lo azoté en el escritorio. ¡Paz! Que hasta ¿De la profesora, veras? sí, hasta la profesora gritó porque la forma en cómo lo azoté, que lo agarro del cuello. Mire, yo no era de pelear. Yo empecé a estudiar artes marciales hasta la universidad, pero yo no era de pelear. Yo era muy tonto en los golpes, entonces yo no sabía meter manos. Ujú. Entonces lo levanto así, lo estrello en el escritorio, quedó así, inmediatamente con esta mano que le pongo aquí y le hice la presión en su cabeza, el cuello y la tabla del escritorio. Ya no podía respirar, yo estaba así, pero enojadísimo, con una sola mano y lo estaba así estrangulando y ya me dice, ya estuvo, ya estuvo. La maestra se espantó tanto que se quedó así, no dijo nada. Entonces ya cuando me dijo, ya estuvo, ya. Entonces ya vi su cara Sí, de ahora cianótica sí. Ajá. y entonces como que regresé en sí y ya lo dejé y ya me fui a sentar, pero yo quedé temblando por la liberación de adrenalina. ¿Y qué sentiste? Yo sentí cuando me pegó, sentí mucha rabia, Ajá. mucha rabia, o sea, fue como una descarga de mucha rabia que lo agarré luego y lo levanté. Yo no me controlé. Y Ent- después de lo que hiciste. Después de lo que hice, estaba temblando y tenía miedo porque dije, me van a correr. Entonces, ya después este cuate, cuando vio que hay un dicho que dicen, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, este cuate solito llegó y me dijo, discúlpame, no era mi intención, no vuelvo a molestarte, discúlpame en verdad. Entonces, casualmente después de ahí nos hicimos súper amigos, pero no pude controlarme, o sea, fue una forma, claro, aquí lo voy a aclarar, fue una agresión que él me cometió, no fue una cuestión de que yo quisiera delinquir y secuestrar a alguien, no, fue una cuestión que él me agredió de una agresión crónica, de que todos los días era apodos, era humillaciones, entonces ya llegó un momento, como ustedes dicen, que votó y ya fue mi fuerza bruta. Pero es que fíjate lo que estás diciendo. Yo creo que lo que estás platicando ahorita le ha pasado A muchos a sí. 100 personas, 300, 1000 personas que ahorita puedan estar escuchando. Todos nos hemos sentido vulnerables y de repente sucede esta explosión de que ya no puedes más. Sí. El problema ahorita es la edad, Sí. cómo están habiendo la violencia entre jóvenes. O sea, hay un cúmulo de cosas que están teniendo este hervidero y como las autoridades, las escuelas, los padres no están poniendo atención, esto lo único, tú porque tenías finalmente, otra educación, otra formación, y como dices tú, sentí miedo, pero no te avalentonó para entonces empezar a agredir a otros. No. Pero habrá quien sí, que puede ser el mismo caso de Kevin, de decir, ya me di cuenta que lo puedo hacer y no pasa nada. Sí, claro. Y el de al lado va a hacer lo mismo. Porque el que está herido y que va a regresar del hospital, ese va a llegar como héroe. Pero a la vez, ese héroe, que todo el mundo se va a alabar por decir, oye, aguantaste y Sí, casi te casi te matan. matan Ajá. y bien corrioso y estás bien duro y que no sé qué. Ese, con la mano en la cintura, va a empezar a presumir y va a empezar a su ego a levantarse y al rato vamos a tener una mayor cantidad, si de por sí, si era el buleador,
Ahora con mayor razón va a ser más buleador, porque ahora con la mano en la cintura va a decir, pues es que yo ya sobreviví a que me picaran. ¿Tú crees que me vas a espantar? Es exactamente Eso, como lo que exacto. le platiqué afuera de la institución donde trabajo, que Ujú. son personas privadas de la libertad, que me quiso extorsionar y que yo le dije, es que no es mi carro, le digo, es el carro del comandante. Y fue cuando dijo, ¿tú crees que me vas a espantar si ya estuve en el norte, en Santa Marta, Exacto, en el sur, en el oriente, te conozco a este comandante, ¿tú crees que me vas a espantar? ¿Usted exacto, qué le dice? exacto. O sea, y así va a ser el comportamiento de este sujeto. Sí, claro, porque en lugar de sentirse chiquito de que pudieron más que yo, Si no, ahora esto va a va a estar, ser su medalla, así es, su marca de que estuvo en la guerra. sí. Pero el otro va a aprender que también puede. Y esto va a ser entre todos, porque lo estamos viendo, porque el que puso la navaja no pasó nada, porque nadie está investigando a la familia, porque nadie está investigando el entorno. Pero a ver, una pregunta que me surge de lo del cortisol. Sí. Si yo veo un adolescente que está teniendo cambios de conducta, que se está haciendo un poco más violento o lo veo más estresado, yo lo podría llevar con un médico que o sea, con un análisis el nivel de cortisol y de ahí saber que algo está pasando. Podría ser, si usted quiere hacer un buen tamizaje, un buen control, sí puede llevarlo con el pediatra, porque todavía es pediatría, puede llevarlo con el endocrino, pero sobre todo, si todo está bien, el mismo médico le va a decir, mire, es una cuestión de un cambio hormonal, y aquí que se aconseja, maestra, y que ha habido muchos muy buenos resultados, que todos los alumnos, en especial hombres, adolescentes que tienen mucho problema en el comportamiento por tener alteración de agresividad, se recomienda mucho deportes de contacto. Ok. ¿Te gusta mucho, ejemplo, te gusta mucho andar de desmadroso? Bueno, a ver, te voy a meter a fútbol americano, te voy a meter a box. Eso es muy bueno. Y ahí está un dato muy característico. Mike Tyson, Ujú. uno de los mejores boxeadores del mundo, que tenía unas pegadas impresionantes, él viene de una familia rota y justamente estuvo en prisión. Hasta que alguien, su entrenador lo ve, lo perfila y entonces, digo, esto es de manera muy breve porque Sí, es más sí. larga la historia, y entonces dice, a ver, este chavo puede ser muy bueno para el boxeo porque le gusta. Y entonces es Mike Tyson, fue campeón mundial por Sí, años. claro. Entonces, nos quiere decir que cuando hay este tipo de comportamientos muy agresivos o que traen mucha cantidad de energía y que tienen problemas para controlar esta energía, lo mejor son deportes de contacto. Yo tenía un compañero en el fútbol americano que era súper agresivo, maestra. Y decía, yo me peleaba cada rato en la secundaria, en la prepa. Y luego, y todo el mundo, que ya éramos estudiantes de medicina, porque estábamos estudiando la medicina, en la carrera, le dijimos, bueno, ¿y cómo se te quitó? Dice, me metí a fútbol americano, dice, mi papá me inscribió. Dice, órale, hijo, ¿te gusta dar madrazos? Órale, fútbol americano. Dice, y los entrenamientos muestras son muy pesados. Sí, Con el claro. doming hay que cargar al compañero, los entrenamientos de 2 horas, las tacleadas. Entonces, todo eso ya lo hacía un estudiante de medicina funcional. Entonces ya estaba muy controlado porque toda su energía la canalizaba a un deporte y aparte era muy bueno, era un buen coreback, o sea, era de los mejores. Entonces, haga de cuenta que eso ayuda mucho. Si las amigas o amigos nos están viendo que tienen adolescentes conflictivos, Ujú. métanlos a actividades deportivas, pero buenas, o sea, que se llévenlos a cansarse. Tal vez natación ayudaría, pero es muy problemático, le gusta golpear. Box, MMA, kickboxing, de esos golpes donde hay que derribar, llaveo, patada, boxeo, no nada más una con kata, sino donde estén Donde se como haya un sí, enfrentamiento. Ajá. con mucha liberación de energía. Y es que sí está bien fuerte este tema de, porque esto vamos a seguirlo viendo y seguirlo viendo y seguirlo viendo, y esto no va a parar tan fácil porque no están habiendo las medidas de, como dices tú, tener a la policía, tener cursos para los mismos maestros, para los padres. Es que los padres no se Sí, dan cuenta que yo creo que en el momento más importante del día de tu hijo es cuando regresa de la escuela. Porque si tú no lo viste cómo regresó, ya se cambió, ya gritó, ya se enojó, ya se deprimió, ya hubo un cambio de actitud. Pero esta primera, cuando tú recibes a tu hijo de la escuela,
puedes leer más de lo que estuvo pasando. Lo ves si sale triste, si sale enojado, si sale golpeado. Hay muchas cosas que tú puedes ver. Yo entiendo que el hecho de trabajar, pues a veces pues es muy complicado, Sí, pero lo tenemos que hacer porque si no, no va a haber opción. sí, claro. Fíjese, maestra, un dato bien importante. Funciones cognitivas afectadas en víctimas de violencia. Ahí va para que toda la gente ponga atención. Vuelvo a repetir, funciones cognitivas afectadas en víctimas de violencia. Llámese bullying, en especial ahorita que estamos hablando sobre el bullying, pero también de otro tipo de víctimas. Pero ahorita que estamos hablando sobre adolescentes, porque este es estudio basado en adolescentes. Memoria de trabajo. Entonces, afecta a niños que han sido maltratados. La memoria está afectada. La atención, tienen déficit de atención auditiva y visual. Y la inteligencia también se ve afectada porque reduce la inteligencia en niños que han sido víctimas de violencia. Entonces, fíjese cómo todo eso afecta la cuestión de que una niña, un niño en cuestiones de un ambiente violento empieza a tener afectaciones a nivel de su psique. Entonces, por eso es que no hay que echarlo en saco roto. Si tenemos completamente la posibilidad como gobierno que ponga ya un freno en esta cuestión de crimen de escuelas, todo el mundo sabemos, maestra, que en las secundarias hay tráfico de drogas, Pues hay claro, narcomenudeo. claro. Es muy sencillo, no necesitamos ser criminólogos para saber quién es el dealer que quiere llamar la atención, que está con la moto, que está con el carro todo volumen, que está ahí como Con la novia con la guapa, novia o pues con claro. ahí echando cotorreo. Ujú. Y todo el mundo, los papás pueden decir, bueno, ¿y este qué se dedica? ¿Y por ¿Qué qué hace está, aquí? qué hace aquí en la salida de Exacto. la secundaria? Exacto. Entonces, ese probablemente es el dealer. No puedo llegar porque yo no soy la autoridad. No hay una carpeta de investigación. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, empezar a ver, como decía un cadenero que entrevistaron cuando le preguntaban, bueno, tú como cadenero, ¿qué recomiendas a los papás para que tus hijos puedan ir a un antro? Porque no puedes estar como papá dentro del antro. Ujú. Y el cadenero decía, sí es cierto, no puedes estar como papá dentro del antro, pero puedes estar afuera. Y con estar media hora afuera, Te te vas das a dar cuenta cuenta. qué tipo de gente está entrando. Claro. Y con eso es suficiente. Me llevó mi hijo, ¿sabes qué? Estoy acá afuera, vámonos. Oye, vámonos porque ahorita me vas a poder odiar, pero al rato de grande me vas a agradecer. Claro. Yo tenía una amiga en la facultad maestra, Luisa García Luna, se llamaba así, bueno, se llama así, la doctora, y decía claramente, siempre me platicaba, es que mi papá siempre me trae, pero bien cortita, a cada rato que quiero voy a llegar, que por qué me voy al hospital tan temprano, que por qué que pasa por mí, dice, a veces me decía, ya no lo soporto porque Sí, siempre me está... claro. Y ya después cuando había terminado medicina y ya iba a estar haciendo su examen para ortopedia, me quedé en aquel entonces que iba a hacer examen para ortopedia, dijo, no sabes cómo le agradezco a mi papá que me haya cuidado, Claro. porque actualmente ahora soy doctora, estoy ya casi a punto de hacer la especialidad y no terminé como otras de mis amigas, pues embarazada, ya truncada, porque mi papá siempre estuvo duro y duro y Sí. duro. Esa es una historia que ella platica. No estoy diciendo que así sean todas, ¿no? Lo aclaro. No, Pero- pero es real. Pero a lo que voy con esto, maestra, es que lo más importante de una sociedad siempre son sus niños y sus niñas. Si no echamos ahorita Todo. toda la carne al asador a favor de estas semillas, Sí. vamos a tener una generación terrible. O sea, vamos a tener un desborde de delincuencia, de violencia. Ahorita todavía está a tiempo de erradicar el cáncer. ¿Qué se tiene que hacer? Meter operativo de policías en las salidas de las secundarias, en las salidas de la noche, al turno vespertino y Sí, sí. matutino. Hacer también la campaña de prevención de si hay un lugar de alto del problema delictivo, bueno, mayor cantidad de policías pie tierra. Hay que sacar programas, Ujú. apoyar a los papás, a las mamás, los profesores que también están muy olvidados. A ver, profesor, ¿tú qué puedes hacer? ¿Cómo te puedes proteger? No estás solo. Si tú ves, los profesores son los que están viendo, maestra, directamente en trinchera,
cómo Claro, son lo los que está alumnos. pasando, Y sí. los profesores saben muy bien qué alumno es el conflictivo, qué alumno puede venir roto, qué alumno ya está con problemas de adicciones. El problema es que no se les da el apoyo a los profesores. El profesor puede decir, yo quiero ayudar, Sí, pero trabajan solos. pero ¿Cómo? pues le digo al director y el otro no hace nada. La mamá pues está con este fulano, el otro es O ni delincuente. viene. Sí, Exactamente, entonces ¿para dónde se hace el profesor? sí, claro. Y entonces aquí, si se da cuenta, todos es un petardo, y acuérdese de mí, cuando pase algo peor en secundarias. Sí. Esto es un petardo que a todos, tarde o temprano, nos va a explotar en la En mano. la cara. O sea, si nadie hace nada ahorita, a todos nos va a explotar en la mano o en la cara. Exactamente. O sea, así de fácil, maestra. Sí, van a terminar siendo los hijos de nadie. Así es. Pues sí, está fuerte esto. Pues muchas gracias, maestra. Yo le No, agradezco mucho gracias a ti. en Forenses News. Y nada más para la gente comentarle que el cortisol en los adolescentes afecta nuestro sistema cerebral. Acuérdense, amígdala, hipocampo, corteza prefrontal. Y en nosotros, ya más adultos, pues trae más problemas como a la larga, pues diabetes, hipertensión, Que la infartos. Entonces hay que bajarle al cortisol, por favor, no se estrese tanto. Y pues a cubrirnos bien con ahorita el sarampión y la doble contingencia. canción. Así es. Pues muchas gracias, maestra. Muchas gracias a ti. Nos vemos, amigas y amigos. Este es Forenses News. Ya después haremos cara del psicópata, pero ahorita que hay tantas noticias terribles. Sí, ya bájenle pues hay que para sacar- que podamos hablar de otras Sí, tragedias. exactamente. Ay, qué horror. Ay, por favor, que ya no pasen tantas noticias feas para que salgamos otra vez en la cara del psicópata. Nos vemos.